Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Arrecholados junto a mis compañeras Lorena Cisneros y Alejandra Castañeda. En este hablaremos de temas como misteriosos, curiosos, de literatura, de cultura, entre otros. El día de hoy, nuestra compañera Alejandra nos apoyará con un tema muy novedoso para estos tiempos. Muchísimas gracias, Vale. Pues bueno, creo que este es un tema que estoy 100% segura que va a resonar con todas. No voy a decirles de qué, inmediatamente se van a dar cuenta de qué se trata. Antes que nada, pues quisiera, y a nombre de todas mis compañeras, agradecerles a todos los que nos siguieron en el primer episodio y que sé que están aquí al pie del cañón con nosotras en este segundo episodio. Y pues bueno, de esta manera damos por iniciado este segundo capítulo. Como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. Todos somos uno mismo y al final todo se alinea. Aunque el clima sea igual, la sensación emocional es personal. Cada amanecer parece un nuevo día, pero también es un día menos que nos va conduciendo al final, para el cual todo parece ser incierto, pero conocido por todos. Como seres humanos tenemos diversos retos. Los principales podría ser conocernos, comprendernos, perdonarnos y sobre todo amarnos. Entender que no tenemos el control de cómo transcurre la vida, pero sí de cómo reaccionamos ante ella. Sin duda alguna, el año 2020, que gracias a Dios ya se acabó, nos puso a prueba a todos. Nos obligó a soltar el control del tiempo, de nuestras rutinas, a estas obsesivas. ¿Por qué nos exhibes, Ale? Que la gente sepa lo que hay. Cambió todos nuestros planes. Se nos prohibieron las reuniones, los trabajos de oficina. Nosotros teníamos pensado iniciar este podcast muchísimo antes y tuvimos que posponerlo por lo mismo. Sí. Las salidas recreativas, así como el deporte colectivo. No hacemos ejercicio no porque no nos guste, o sea, está prohibido en este momento. Por cuestión sanitaria. O sea, es un riesgo ahorita hacer ejercicio. Entre un sinfín de actividades, que si las mencionara ahora mismo, pues bueno, necesitaríamos mínimo 2 capítulos del podcast para poder mencionarlos y parecería conferencia del COVID. Si previo a la pandemia decíamos que no teníamos tiempo de hacer nada, porque invertíamos mucho tiempo en traslados, a nuestros trabajos, a las escuelas, a nuestras actividades diarias, o por qué no, nos la pasábamos viendo Netflix. Cuando estábamos en casa y cuando nos dijeron se aíslan, creo que muchos fue la primera vez que escuchamos una palabra que lo vivimos tan real. Sí. Pues por primera vez nos sobró eso que decíamos no tener, que fue el tiempo. Y por primera vez cumplimos muchos propósitos, como leer todos los libros que habíamos comprado y que desde hace mucho tiempo nos esperaban en el librero. Y es que un estudio realizado por ClearSale, empresa de soluciones antifraude en redes, reveló que durante los primeros días de la pandemia en México, la venta de libros se incrementó en un 110%. Y es que en mi caso particular, Lore lo sabe, porque diario se lo presumía, sí. Y en mis redes sociales también me sentía muy, muy positiva y en ese tiempo. Hasta me contabas tus problemas existenciales, Ale. Es que no carga la plataforma, no me deja comprar, que no quieren vender o cómo. Tuve un problema existencial porque compré un libro así digital y no me llegaba, entonces, o sea, uno se quería distraer. Digital. No voy a quemar a la librería. Leí 14 libros que creo que jamás había leído tanto y los leí en 3 meses. Wow. Me sentía con ese positivismo tóxico de que estaba haciendo algo productivo durante el confinamiento. Dije, no, a mí el confinamiento no me va a hacer nada. No sé ustedes qué fue lo que hicieron, si tuvieron también ese positivismo tóxico. Pues no. Bueno, o sea, yo soy una persona que necesita estar con personas. Y en el momento en que yo no podía hablar, o sea, pues sí WhatsApp, pero no es lo mismo que estar platicando. Sí me pegó bastante, la verdad.
sí me salía, sinceramente. No, yo sí aproveché, pues ya saben que aquí tengo mi planeador de todo el año, tengo libretas hasta por donde no, y anoto lo que voy a hacer hasta día por día. Entonces yo sí agarré mi libreta y dije, así como tú bien lo acabas de mencionarle, voy a aprovechar que estamos en confinamiento, todas las cosas que he dejado pendiente, que pues por el trabajo, por la maestría, pues de pronto no puedo, dije, aquí están todos mis pendientes, voy a aprovechar, y hasta eso sí, la verdad me fue de mucha utilidad. Pero sí llegó el momento en donde dije, ya fue mucha productividad encerrada, ya mucho. Mes. Donde ya no pudimos con ese positivismo sí, tóxico, ¿no? Pues bueno, otra de las actividades que por supuesto reportó un incremento fue la oferta y demanda de los cursos online. Ay, sí. Y es que bueno, discúlpenme aquí si no pronuncio bien el nombre, pero tiene nombres raros. Ravan Goli, director de producto de Coursera, en una entrevista dio a conocer... No, Las había dos- dicho... ¿Quién sabe quién será? De Coursera. Ya. No había dicho ese nombre, ¿verdad? Dio a conocer que durante la pandemia, más de 1 millón de estudiantes tomaron cursos a través de la plataforma, puntualizando que México es uno de los 5 mercados más importantes. Sí, le echamos ganas, somos Claro. listillos. Y hubo muy Claro. buenos cursos, en esa Sí. plataforma. Muy buenos, la verdad. Y muy baratos. Muy baratos. Muy accesibles. Sí. Totalmente. Contrario a la percepción que podríamos tener los mismos mexicanos, pues las cifras concretas nos están diciendo que realmente sí nos interesamos en aprender cosas nuevas todos los días y convertirnos tanto en mejores estudiantes como también en mejores profesionistas, ¿no? Creo que en la pandemia aprendimos de todo. De todo. Sí. Sí. Y me imagino que las 3 personas que nos encontramos aquí arrecholadas en esta mesa no me dejarán mentir, no les vamos a mentir tampoco ustedes a los que nos están escuchando, porque somos parte de la estadística. Y como bien les decía, niñas, nunca me había sentido tan parte de una estadística como esta. Yo creo que ya se han de imaginar, pero me refiero a las compras online. No, ¿cómo crees, Ale? Jamás. Puro ahorro. Total. Según datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, durante el confinamiento se incrementó en un 90% el uso de aplicaciones de compras en el país. O sea, creo que lo que ni necesitábamos, tuvimos tiempo de buscarlo. No, sí lo necesita. Bueno, Todo tal se vez no necesita. en el momento, exacto, pero tal vez en un futuro lo vamos a ocupar y ya estamos preparadas. Oye, Claro. mis botas brillosas se necesitan. Estabas triste, necesitabas Sí, brillar. Claro, exactamente. Concuerdo contigo. Díganme si no nos volvimos más compradoras compulsivas de lo que ya éramos, sin Sí. gastar en gasolina, estando Ah, todo el claro. día en casa y pues viendo en el teléfono cosas que no necesitábamos. Luego se aparecen esas cosas chinas que salen en el Facebook y dices, la quiero, la necesito, la quiero. ¿Cómo que con esto puedo partir más fácil? ¿Con esto puedo guardar mejor las cosas? Tráigamelo. Oye, Lore, yo ni cocino, pero sí. Ya me va a sé, sí, yo funcionar. también estaba igual. Amá, te compré esto. ¿Y esto para qué? Pues yo vi que funciona re bien. Aquí te lo dejo. Así estábamos de locas con el positivismo tóxico y gastando porque nos sentíamos no sé qué. Ladies de Polanco. Ya sé. Señora de las Lomas empoderada Sí. en pandemia. Tengo dinero de sobra. No, Aquí fíjate va. que por lo que dijiste ahorita, creo que no me había puesto a pensar en eso y creo que es lo que me pasó, que yo siempre estructuro mi presupuesto y yo decía, a ver, Ajá. pues este mes ya no tengo que gastar en gasolina, por ejemplo, no sé, si pagaba, no sé, para ir a la estética a lo mejor y no podíamos ir porque pues no estaban abiertas, o sea, estábamos en semáforo rojo, entonces yo decía, ok, no puedo ir con la misma, o sea, no puedo ir con la misma periodicidad que iba antes, entonces puedo ahorrar eso, o si iba antes con mi mamá, pues no sé, por ejemplo, más seguido al spa o algo así, pues no lo voy a posponer. Entonces, como tenía ese dinero, digamos así, libre para gastar, decía, no se diga más, deme el carrito. Oye, yo y mi cara de no, Lore. No lo hagan, pero no, yo no dejé de ir a la estética. Aunque estuviera en mi casa, no, yo no puedo estar sin esto. Niñas, ustedes decían que después de la pandemia eran niñas de Polanco. Creo que desde antes. Desde que Poquito empezamos a menos, trabajar. Ale. Pero bueno, está bien, a final de cuentas uno se estresa mucho y también Sí. necesitamos amarnos, o sea, Claro. darnos como esos tiempos Vale la de pena nosotros. vivir un día de lujos como tú a veces me has dicho, Ale, y todos los demás días como que mendigo, pero ¿De qué se trata? ¿De exhibirnos? En fin, vale la pena, Ale, vale la pena. si me ven en la calle ni me asalten, porque nomás Por un favor. día vivo con lujo. Pero bueno, nos dimos cuenta en el teléfono de cosas que no necesitábamos, pero que podríamos necesitar y que de casi manera accidental terminamos comprándolas. Y en este apartado no podríamos hacer de un lado el uso de las redes sociales. Y es que si bien hubo muchos que juramos jamás descargar TikTok,
Ale, ya fue mucho. Corte, Esas son corte. puras pedradas. Ya sé. Oye, no, la verdad es que no es exhibirnos, pero yo dije, este tema va a resonar con todos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay quienes todavía no descargan TikTok, bien por ustedes. Pero bueno, hay cosas buenas también. Sí. Sí. Muchos tutoriales. Sí. Esta plataforma fue la de mayor crecimiento, con un total de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y en el mes de marzo del 2020 se convirtió en la red más descargada a nivel mundial, con un total de 115 millones de descargas. Esta red, sin duda, permitió a las personas distraerse durante el confinamiento y hubo quienes incluso crecieron en sus redes por sus videos que se hicieron virales. Sí. Y es que se cree que los usuarios pasan 52 minutos al día en esta red. Y hasta se me hace poco. Sí. Sí, no. Se me hace poco. Cada porque- ratito uno ahí está checando. Sí. Como son videos bien cortitos. Como que dejaste de checar Facebook y te fuiste a TikTok. Sí. Sí. Así. Hay veces que yo llego a mi casa y lo primero que hago es TikTok. Así como que no sé. Por eso me hizo a mí muy poco 52 minutos. Oye, estaba viendo el meme típico, ¿no? Que entras como 1 minuto y 3 horas. Sí, me ha pasado. A mí me ¿Sí? ha pasado. Que estás así en la noche y dices, que ya llevo 2 horas aquí. O sea, no, es adictivísimo estar viendo TikTok. Pero bueno, la idea original de esta plataforma es que los usuarios compartieran sus bailes. Quienes no sabemos ni bailar, pues ahí ya nos hicieron así para otro lado. Lo bueno que la gente es bien variada y es como muy como proactiva. Y dijeron, pues no sabemos hacer esto, pero sé de esto y lo comparto, ¿no? Y hay quienes hablan de emociones, de psicología, de medicina, de la ley de la atracción, fans de Baby Yoda, de videojuegos, incluso de cómo aprender inglés con prácticas de conversaciones rápidas. Y hay de todo, Sí. de todo lo que nos podemos imaginar, hasta escándalos. Qué bien que los platicábamos en la oficina cuando nos tocaba ir. Que Ale, ¿ya decíamos, viste? ¿Ya viste? No, o sea, hasta inventaron, no sé si existían, pero hasta inventaron palabras nuevas, que cuando había un romance entre unos, que el chip o algo así, yo no en mi vida lo había escuchado, o sea, soy millennial, pero parezco señora, y sí como que hubo muchas cosas que vino a cambiar. ¿Te sentías TikTok. boomer, Ale? Me sentía, no sé, o sea, casi me sentaba con mi mamá, no le entiendo, mamá, te En Google, entiendo. ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, soy la más grande en este podcast, entonces. Ay, ya, Ale, no, Ale. Ya nos exhibiste. No, pura exhibidera el día de hoy. Corte. Pura exhibidera. Pero bueno, como dato curioso, creo que todos vimos en TikTok esos videos que decían que las cosas que TikTok me hizo comprar. Y siempre se mencionaba el aro de luz, que aquí nos está deteniendo el celular. Y pues bueno, como dato curioso, en Google decía que los países que más reportaron búsqueda de este aparato fue Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana y por supuesto México. ¿Del aro de luz? Del aro de luz, o sea, hubo mucha gente que buscó aro de luz. ¿Sabes si lo compraría? Ajá. Yo sí lo compré. Yo también. Pero bueno, ya no hay que exhibirnos tanto. Y por último, no se digan los intentos de hacer fits en casa. Creo que lo intentamos. Yo lo intenté. Sí, yo Yo también sí. lo intenté. 2 Pero- meses y ya después ya no. Hay quienes hasta la fecha continúan La con esa intención es lo rutina. que cuenta. Intentamos, pero es difícil. Después del Día de Reyes. Ay, con más calma. Primero otras cosas. Sí, no. Pero bueno, hay quienes fracasamos en el intento y debo aclarar que no me siento orgullosa de ello, porque de comer, pues bueno, ni hablamos. Y bueno, hasta aquí hablamos de todo aquello que hacíamos para distraernos y olvidar que estábamos viviendo un año totalmente atípico. Nos dimos cuenta que debíamos actuar en nuestra vida a lo que las autoridades sanitarias decidieron llamar nueva normalidad. Y pues bueno, cuando yo escuché esta palabra por primera vez dije, pues que la normalidad no es lo que ya conocemos, o sea, es con lo que hemos aprendido a vivir. Y pareciera que la conjunción de estas dos palabras son un error ortográfico que no cumplen con el significado que quieren expresar. Y aquí fue donde se vislumbró un mayor problema. No estábamos acostumbrados a no tener una rutina que nos traía corriendo todo el día. A llegar a casa solo a dormir, a levantarnos temprano y ocupar nuestra mente en todo menos en nosotros mismos. Y al encontrarnos sumergidos en nuestros hogares, nos dimos cuenta que en realidad, pues no nos conocíamos. Muchos creo que
Descubrimos emociones que en la vida nos habíamos enfrentado a ellas y pues bueno. Y entendimos que no solo debíamos cuidar nuestra salud física, sino que también nuestra salud mental. Uh-huh. Y de cómo estábamos afrontando la situación. Y pues bueno, inicialmente, ya lo compartimos en nuestras redes sociales, nosotros les compartimos qué es lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud mental. Y dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, aunque esto se escucha, no sé, o sea, creo que encontrar un completo estado de bienestar físico y mental, es social, complicado. Creo que se escucha como una meta de esos, como que los que haces. Ay, sí. Y de los de los que hicimos en comiendo las uvas con los rituales, sí. Y dices, ¿es en serio que se puede lograr esto? Pero bueno. Y es que durante el 2020 la compra, desgraciadamente, de antidepresivos incrementó en un 10%. Y es que la realidad era que el 27.3% de los encuestados por la Ibero, para conocer cuáles fueron los efectos del COVID en sus hogares, presentaron síntomas depresivos y un 32.4% síntomas severos de ansiedad. Y claro, pues, como les decía al inicio, muchos tuvimos la fortuna de irnos a nuestras casas a trabajar desde nuestros hogares, pero hay quienes todos los días, hasta el día de hoy, se siguen enfrentando, pues, a esta pandemia, ¿no? Que es la primera línea de médicos y todas las personas que no podían quedarse en su casa y no hacer nada. Además, como datos curiosos, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Así es considerada una discapacidad. Mientras que según datos de la UNAM, en nuestro país, de cada 100 mexicanos, 15 sufren depresión. No, pues es mucho. Muchísimo. Yo créanme que dije, ay, ¿cómo le hago para no ponernos tristes mientras esté diciendo esto? Pero te enfrentas como a esta realidad y como que no la crees, pero ¿verdad? Está bien saberlo porque creo que todavía no tenemos esa cultura de entender que sí es una enfermedad y que no nada más por el hecho de ver a alguien que está en esa situación y dices, no pasa nada, alégrate, o sea, ¿por qué estás así? Pero es algo que debe tratarse. Sí, totalmente. Siempre decimos, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer otra cosa, exacto, cuando no entiendes que realmente es una enfermedad a la que se está enfrentando esa persona. Y creo que lo vimos en nuestro estado, que en los últimos 3 meses aumentó casi, o sea, eran 2 o 3 casos por semana. Totalmente. Yo realmente me quedé como en shock cuando me enteré de la noticia de la Miss Aguascalientes. Sí. Que dices, ¿cómo? O sea, realmente es algo que no discrimina, o sea, que realmente puede afectar a todo mundo. O sea, que tú piensas que es una persona que está todo el tiempo riendo, que ha logrado lo que muchas mujeres quisieran lograr, y darte cuenta que en realidad no es así. No podemos como que ser omisos, pues, a esta realidad que tenemos. Y es que, como les dije al inicio, el clima tal vez puede que sea igual, pero la sensación emocional siempre va a ser personal. Sí, para mí pudo la pandemia ser una cosa, pero para Lore es otra, para ti es otra, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, todos vivimos la pandemia de una manera totalmente diferente y evidentemente nadie tiene la respuesta absoluta de cómo lograr la paz, la calma y una vida plenamente feliz, así como dice la OMS. Que nos dieran los pasos para seguirlo. Exactamente. ¿Verdad? Sí. No nada más la definición, dígame cómo. Sin embargo, hay algunos métodos que especialistas o personas con mayor vibración, que bueno, así es como decidí llamarlo, han logrado. Y es que bueno, como les dije que tenía ese positivismo tóxico, uno de los libros que leí durante ese tiempo y que dije, creo que se tiene que compartir con todo el mundo, y claro que muchísima gente ha hablado de este libro, es uno que escribió Byron Katie, la autora del libro Amar lo que es. No sé si lo habían escuchado. No. Buenísimo. Creo que es de los libros que uno tiene que leer sí o sí. Bueno, no sé, en mi muy particular punto de vista, como que hizo mucho clic con lo que estaba yo viviendo durante la pandemia, y dije, no, y creo que todas las personas, porque habla mucho de los pensamientos, y creo que todos estamos todo el tiempo haciéndonos mil ideas. Y es que bueno, como les dije, durante el confinamiento tuve la fortuna de leer este libro, y es uno de los libros que literalmente han cambiado mi vida y han marcado mi camino. Y creo que es uno de los que han logrado como ese objetivo de dar como un cambio en tu vida, pero sobre todo las herramientas para mejorar pues nuestra existencia, ¿no? Y es que ella en su descripción comparte que sufrió una severa depresión durante 10 años.
la cual superó gracias a un método que ella misma creó y denominó el trabajo, que consiste en algo que pareciera ser muy sencillo, parece ser sumamente sencillo, pero no lo es, y es cuestionar cada uno de tus pensamientos. O sea, ¿se imaginan ustedes así de que Lore no me dejará mentir? Hay veces que yo empiezo así de que esto y que el otro, y no, es esto y acá, y dices, tranquilo, o sea, no es real lo que estás pensando, y hacer como un análisis. Pero bueno, cuando ella empezó a cuestionar sus pensamientos, entendió que cuando pensaba que las cosas deberían de ser de cierta manera, ella sufría, porque uno siempre dice, es que esto no debería de ser así, o sea, ¿por qué no grabamos el podcast ayer? ¿O por qué lo empezamos a grabar ahorita? ¿O por qué nos tardamos tanto? Y así. Pero al darse cuenta que el mundo no era más que lo que ella se estaba contando, le dio un cambio drástico a su vida. Y de tal manera que esta revelación, como así lo señala en su libro, le permitió entender que en vez de intentar inútilmente cambiar el mundo para ajustarlo a nuestros pensamientos como debería de ser, podemos cuestionarlos, y mediante el encuentro con la realidad es como experimentas una libertad y un gozo inimaginables. Yo la verdad dije, lo voy a intentar. Son muy pocas palabritas, dije muy pocas preguntas y lo voy a intentar. Y me pone a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué me provoca este pensamiento? ¿Es real lo que estoy pensando? Y te pones así como que, pues la verdad es que no. O sea, la realidad es una y en mi cabeza hay muchas cosas y creo que nos pasa a diario. Sí. Es que es muy complicado, porque tendría que hacerlo uno en cada instante. Y trata uno de hacerlo, pero de pronto, pues a uno le gana la emoción. Al final de cuentas somos humanos y es muy difícil controlar las emociones y más las emociones fuertes. De pronto pasa algo que nos enoja o nos hace sentir muy desesperados o nos decepciona, y ahí es cuando está bien difícil analizar esos pensamientos, porque claro, ¿verdad? Ahorita yo aquí en la tranquilidad de mi casa, a gusto digo, ok, voy a reflexionar bien lo que voy a hacer, a lo mejor no estoy tranquila por la decisión que quiero tomar, y me puedo dar el tiempo, pero a lo mejor en el instante es muy complicado. Sí, totalmente. Y la verdad que creo que es como hacer un examen de conciencia, literalmente de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Y sí, como que, bueno, yo dije, sí aterricé muchas cosas que la realidad no era así, o sea, claro, como se lo he dicho muchas veces durante este capítulo, pues cada quien tiene como una realidad y a veces uno no lo entiende, y hay cosas que te pasan y que no están en tus manos porque es decisión de la vida, y que dices, pues ¿cómo entiendo esto, verdad? Pero evidentemente es un trabajo que ya le costó 10 años y que, bueno, nos puede costar toda la vida. Y es que esta sería una de las maneras más eficaces para entender que la realidad es una en sí, que no hay otra cosa que podamos cambiar más que lo que nos corresponde a nosotros. Pero que el resto está en cómo tú pues tomes las cosas, y que también hay que decir, los pensamientos están estrechamente ligados con nuestras emociones. Tan sencillo como si ahora nos acordáramos de algún momento bonito en nuestra vida. A ver, acuérdense, para que no estén tan tristes. Y eso nos pondría totalmente felices. De igual manera que si recordemos el día más difícil de nuestra vida o un momento muy difícil, pues probablemente ahorita nos pondríamos a llorar. Es por ello que los pensamientos tienen mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Por eso cuestionarnos y darnos cuenta de lo que estamos contando a nosotros mismos, pues si realmente es la realidad o es una percepción de lo que nos decimos tan constantemente que terminamos por creérnosla. Siempre he creído que las palabras son poderosas, y como les dije en la descripción del podcast y como ustedes conocen, me encanta hablar, no sé callarme, pero creo que realmente las palabras son, no sé, son como afirmaciones, y creo que entre más las dices y las repites, llega el momento en el que tu cerebro se lo cree y termina o pasando porque pasa. Y bueno, yo aquí dije, recuerdo algunos de los momentos en los que más miedo he tenido y no dejaba de pensar en eso que me daba tanto miedo, y algún día pasó. Y eso sucede porque el cerebro no conoce no. Y muchas veces nos ha pasado que nos repetimos, no quiero que me pase esto, y no quiero que me pase esto, y no quiero que se me pierda esto, y no quiero perder las llaves, y terminamos perdiendo las llaves. Sí. Y ahí es cuando uno mismo termina como autosaboteándose. Y es que si de emociones hablamos, el doctor David Hawkins dio a conocer que cada una de ellas tiene una frecuencia, siendo la vergüenza
la culpa, la apatía y el sufrimiento, los de más baja frecuencia. O sea, cuando nos sentimos así, estamos vibrando totalmente bajo. Mientras que la iluminación, la paz, la alegría y el amor, entre otras, son las de la más alta frecuencia. Y claro, o sea, cuando sentimos amor, todo es color de rosa. Y bueno, sabiendo esto, creo que no podemos seguir hasta me 2-3. Ya sé. Ay, bueno, yo sé. A veces. Niñas. Es que tú eres muy sentimental, Lele. Yo la verdad sí soy un poquito más, a lo mejor está mal, pero soy más breve calculadora y sí. Oye, Sí, se trataba de exhibirnos en este episodio. Pero bueno, sabiendo esto, que no creo que no podemos seguir haciendo de un lado, el hecho de darle rumbo a nuestra vida y saber que está en nuestras manos, aunque también tenemos que entender que no todo está. Es importante que tomemos la dirección de nuestras emociones y que nos hagamos como los propósitos, como dijiste en el episodio pasado, pues iniciar con todo este año y, ¿por qué no?, iniciando agradeciendo lo que tenemos. Como el enorme hecho de despertar y pues agradecer que lo tenemos todo, aunque pudiera a veces parecernos nada. Y creo que si lo hacemos así, pues probablemente veamos que las cosas que nos parecen imposibles, pues sí tienen una salida. Es importante decir que para todo, incluso para aquellas situaciones que podríamos considerar menores, lo mejor es acudir, evidentemente, con profesionistas de la salud mental. Sí, o sea, nosotros podemos decirle aquí, hagan esto y aquello y así, pero pues no crean que tampoco estamos muy sanas, ¿verdad? Y bueno, pues decirles que creo que en redes sociales hay mucho donde podemos rescatar, sí. Hay mucho donde se habla de esto, y creo que sin duda alguna, pues simplemente se necesita tener la determinación para cambiar, y por qué no tener también como la paciencia y la forma de hablar con las personas que vemos que probablemente puedan sentirse en algún momento de presión de su vida. Creo que más allá de nosotros decirles que hagan aquello, que hagan esto, porque nosotros no somos expertas, investigamos lo que nos gusta, pero creo que se trata también de ser como más congruentes, entender lo que nos hizo entender esta pandemia y el estar solos, el estar encerrados, que pues al final de cuentas todos necesitamos de todos y que no está mal pues pedir ayuda. Y pues bueno, yo compartiría que sin duda después del 2020 jamás volveremos a ser los mismos. Aprendimos y tuvimos que desaprender muchas cosas que no las estábamos haciendo de la manera correcta. Entendimos que el tiempo jamás regresa y que lo más valioso que tenemos, que por más que queramos tener el control de todo, es imposible. No se trata de dejarte arrastrar por la marea, sino buscar la manera de nadar a su ritmo sin ahogarse. Dentro de todo el caos que fue este año, siempre vendrá la luz, y segura estoy que aunque perdimos mucho y le dijimos adiós a personas que dejaron de existir en este plano terrenal, seremos más fuertes de lo que fuimos ayer. Seremos más unidos como humanidad y más conscientes de que la vida se nos va de las manos si no aprendemos a disfrutarla. Qué profunda. Ya sé. Qué triste. Ya nos dejaste aquí con depresión, Ale. No era la idea. No era la idea. No. No, yo creo que nada más sí es importante, pues como tú bien lo dijiste, Ale, que estemos conscientes que al final de cuentas no es que la pandemia ya haya terminado. Ahí vamos. Ya tenemos un panorama un poquito más positivo, pero sí es importante saber todo esto porque así vamos a seguir todavía un ratito. A lo mejor teníamos, ya lo comentábamos en el episodio pasado, a lo mejor teníamos la esperanza de que ya este año fuera muy diferente y ya todos pudiéramos salir y ya no tuviéramos pandemia, y la realidad es que no es así. Y bien lo comentabas tú en un principio, Ale, esta nueva normalidad no es una normalidad, es un cambio completamente de 360 grados, las cosas no van a volver a ser las mismas, y creo que precisamente porque nos la vendieron así de la nueva normalidad, como si fuéramos a volver a lo mismo de antes, estamos esperanzados en eso, en que así va a ser. Y en el momento en que choquemos con pared y nos demos cuenta que no es así y que tenemos que adaptarnos a todos esos cambios, a seguir enfrentando esta pandemia en 2021, pues de pronto nos va a volver a dar el bajón, igual que como nos pasó en el confinamiento. Entonces sí necesitamos saberlo y saber cómo enfrentarlo. Totalmente. Yo creo que en este tiempo decíamos saber estar solos, pero solamente los que, bueno, por ejemplo, los que estuvieron con COVID o así,
supieron lo que era de estar solos. O sea, yo estuve, no por COVID, sino por posible COVID, 2 días y me pareció 2 meses. O sea, que ni comía ni nada porque no tenía esa interacción con las personas. Entonces yo creo que sí es muy importante también ver esta parte y que a lo mejor no tenemos tanta inteligencia emocional como decíamos tener y no le poníamos tanta atención a la salud mental, que sí es muy importante. Yo creo que más, bueno, física y mental, ¿verdad? Pero la mental es muchísimo más importante que lo demás. La dejamos un poquito más de lado. Exactamente, sí. Así es. Creo que a veces, como les decía, le damos como más prioridad a decir, pues vernos bien, Exacto. ir al gimnasio. Ajá. Y creo, por ejemplo, que si ahorita nos pusiéramos a platicar cómo era nuestra vida antes del COVID, no inventen, o sea, creo que era totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahora. Sí. Si bien, claro, somos personas que no podemos estar quietas y queremos siempre estar como haciendo algo y ocupar nuestras mentes, creo que hacíamos un sinfín de cosas, como el simple hecho de ir a nadar o estar con toda tu familia, cuando las familias son súper numerosas. Y cuando te diste cuenta de que ni siquiera sabes cuándo vas a volver a hacer lo que hacías antes, dices, wow, o sea, realmente tengo que enfocarme en mí, porque ahora tengo que estar encerrada, tengo que estar como, pues sí, no con las mismas personas que convives todo el tiempo, pero sí darte cuenta que más allá de ir al gimnasio y de comer saludable, que son fundamentales, por supuesto, Sí. pues también es importante que te preguntes cómo te sientes, cómo Exacto. estás afrontando las cosas, y si no puedes y si no está en tus manos, no tiene nada de malo decir, no puedo. Exacto. Necesito ayuda, no tiene nada de Así malo. es. Y es que lo tenemos muy estigmatizado. Sí, Por lo que exactamente. comentaban ahorita las dos, creo que es muy común escuchar que todo el mundo te dice, es que voy al gimnasio, es que fui a la estética, fui al spa, porque me estoy cuidando. Bien decía, vale, físicamente. Pero la verdad yo rara vez he escuchado, Voy si al acaso psicólogo. tú eres una de las personas que puedo contar nada más, Ale, que de verdad, sin pena, sin vergüenza, al contrario, pues con todo el orgullo que debe decir, voy al psicólogo, Sí. porque me estoy cuidando también mentalmente. Y creo que es más difícil que alguien lo acepte y te lo cuente y lo vea así, como que es para tu persona, no como algo que esté mal, que sea porque estés loco, como lo suelen así estereotipar, porque sí, la gente lo ve así, ni siquiera quiere decirlo. Totalmente. Y es que también, por ejemplo, como les decía al inicio, que yo estoy 100% segura que como es adentro es afuera. Si nosotros en nuestra interior tenemos como pues mucha alegría, realmente todo va a ser alegría en el exterior. Y si es lo contrario, pues también así va a ser el exterior. Ujú. Y claro, hay cosas en la vida que nos sobrepasan, hay cosas que no estuvieron en nuestras manos y que nos sobrepasan, pero evidentemente el reto está en cómo nosotros lo afrontamos. Así es. Y realmente creo que no nos debe dar pena a nadie decir en algún momento, insisto, no puedo, no sé cómo solucionar esto, porque todo tiene salida y si a veces uno no puede solo, pues existen muchas personas encargadas de la salud mental, que esa es su misión en la vida y creo que es una misión muy noble y muy bonita, que no debemos de hacerlo como a un lado por decir, o sea, en pleno siglo, ¿qué estamos? 21. 21. Ay, Ya no, con la ¿en qué pandemia ya no andamos? sabemos en cuál andamos, Ale. De milagro andamos. De milagro andamos. O sea, te voy a seguir diciendo, me da vergüenza decir estas cosas, ¿no? Entonces creo que sí, tuvimos que desaprender mucho, aprender muchas cosas como trabajar desde casa. Yo en mi vida lo había hecho y la verdad es que hay muchas cosas que hoy en día agradezco, muchas que, claro, a todos nos duelen por cómo se vivió esta pandemia, pero pues lo importante es aprender a cuidarnos. Así es. Así es. Pues bueno, esto fue nuestro segundo episodio de Arrecholados Podcast. Esperamos que les haya gustado mucho, que no hayamos caído en depresión como ahorita le dijimos a Ale. Creo que más bien nos hiciste reflexionar, Sí. Ale. No es que estemos en depresión, sino que a lo mejor no nos había caído el 20 de muchas cosas y ahorita, pues, precisamente eso que dices tú, de ponerse uno a pensar realmente en las cosas, en por qué me siento así, por qué lo estoy pensando, pues ahorita nos pusiste así, por eso más bien fue lo que pasó, Ale. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. También a que nos escuchen por donde ustedes quieran. Si nos quieren ver en YouTube, también estamos en Spotify, en Google Podcast o cualquier plataforma de podcast que sea de su preferencia. Nos pueden escuchar. Nos harían pues un gran favor si se suscribieran a nuestro canal para que puedan escuchar nuestros siguientes episodios y siempre estén atentos cuando salga uno nuevo.
Y pues también para que nos busquen a nosotras en nuestras redes sociales. Vamos a dejarles también aquí abajito los links para que nos puedan encontrar. También nos sigan, ponemos cosas bonitas ahí interesantes para que no se depriman, dijo Ale. Memes. Memes. También ponemos cosas culturales interesantes, Ale. Ya no, aquí nomás nos hiciste quedar como que puros memes. Pues nuevamente muchas gracias y no se les olvide que el próximo jueves tenemos otro episodio de Arrecholados Podcast. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. No se te olvide suscribirte y darle click a la campanita. Te dejamos nuestras redes sociales, tanto de Facebook como Instagram, y nuestras redes sociales personales. Síguenos.